Estamos en la página 202. Continuando la explicación de la historia de aquel que en tiempos de David, la paz sea con él, intentaba recibir de Dios medios lícitos para subsistir sin trabajar ni esforzarse, y como su súplica fue concedida. Me llega a la mente el relato de cómo aquel pobre solía quejarse y lamentarse día y noche pidiéndole a Dios medios de subsistencia lícitos sin buscarlos, sin problemas, trabajo o movimiento de un lugar a otro. Anteriormente narramos parte de lo que le ocurrió, pero intervinieron los obstáculos y se quintuplicaron. Lo contaremos. ¿A dónde irá, puesto que la sabiduría ha llovido sobre nosotros de las nubes de la generosidad de Dios? El dueño de la vaca lo vio y dijo: tú, de cuya perversidad ha sido presa mi vaca, dime, ¿por qué la has matado? Estúpido, ratero, sé honrado conmigo. Respondió: le pedía a Dios el pan cotidiano y me preparaba una quibla de súplica. Mi vieja plegaria fue respondida. La vaca era mi porción del sustento diario, la maté. Ahí va la respuesta a tu pregunta. El dueño de la vaca, muy enfadado, le agarró del cuello y alterado le dio varios puñetazos en la cara. Una bella historia para hacer comprender que todo don es gratuito, que los grandes dones no se merecen con el propio trabajo. Los dones ni son un salario ni son un premio, son simplemente un don gratuito. No es fácil admitir que la sabiduría, que la gran cualidad humana, es un don gratuito, no un logro. Espera. Toda la historia va orientada a eso, que es un don gratuito. Lo que estaba pidiendo es que poder vivir sin trabajar y tal es equivalente a adquirir la sabiduría sin trabajar, porque es que no se puede. No se puede trabajar para adquirirla, es inútil, ¿no? Es un don. Y los dones ni son un salario ni son un premio, son simplemente un don. Y no es fácil admitir que la sabiduría, la gran cualidad humana, es un don gratuito, no un logro. Y toda la historieta esta, que parece absurda, va a eso, a hacer entender que entre los esfuerzos relativos de un individuo y lo absoluto está cortado. Quiere decir eso, absolutos, cortado, suelto. Por tanto, para acceder a lo absoluto no hay conexión posible. O lo recibes o no lo recibes. Rumi vuelve a recordar. Y volverá sobre esto y luego ya veremos, habrá que plantear el problema, entonces la plegaria para qué sirve, ¿no? Rumi vuelve a recordar la historia del hombre que se lamentaba y oraba a Dios para que le diera medios lícitos de subsistencia sin buscarlos, sin problemas, sin trabajar, sin tener que trasladarse de un lugar a otro. Buscaba el don. Buscaba el don. Con esa absurdez de pretensión lo que estaba buscando es el don de la vida. En este caso el ejemplo es de la vida cotidiana, pero buscaba el don de la vida sabia, de la cualidad humana. Y claro, oraba que se lo dieran sin su colaboración, sin su trabajo, porque es que el trabajo no le servía para nada. Dios le concedió su súplica
poniendo en su casa una vaca. Luego ocurrieron los obstáculos. El dueño de la vaca lo vio y le reprochó que hubiera matado a su vaca. El hombre le explicó su súplica y cómo Dios le escuchó. El hombre vio en la vaca la porción de sustento diario que el único le concedía. El dueño de la vaca se enfureció, lo cogió por el cuello y le dio de puñetazos. Bueno, claro, desde el punto de vista del hombre corriente no tiene ningún sentido. Él tenía la experiencia que de su vida de oración, había llegado la vaca. Ya. Después lo dirá, aquello de la plegaria está amarrada por Dios al buen resultado, pero eso lo sabía él. El dueño de la vaca no tenía idea de esto. Y decía, bueno, este tío de qué va, ¿no? Seguimos. Vale, voy leyendo. Marta, em pares quan... Tot sencer. Allà voy. Bueno, pues si alguien quiere parar, me para. Le llevó ante el profeta David diciendo, ven, loco idiota. ¿Cómo no chilles más, Fidel? Le llevó ante el profeta David diciendo, ven, loco idiota y criminal, abandona este tonto argumento, oh impostor, que entre la inteligencia en tu cuerpo y recobra el sentido. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué oración es esa? No te burles de mí a la cara, oh canalla. El pobre replicó, he rogado mucho a Dios, he sufrido mucho dolor y trabajo en esta súplica. Tengo la certeza de que la petición ha sido concedida. Date con la cabeza contra las piedras, oh mal hablado. Exclamó, acercaos, oh musulmanes, ved las tonterías y los dislates que profiere este imbécil. Oh musulmanes, por amor de Dios, ¿cómo va a conseguir una plegaria que mi propiedad sea suya? Si así fuera, con una oración todo el mundo se llevaría los bienes por la fuerza. De ser así, los pordioseros ciegos serían aristócratas y príncipes, pues están día y noche invocando y alabando con ruegos de «Oh Señor, danos». Si tú no nos das, nadie nos dará. Oh abridor, abre el cerrojo de esta munificencia. La súplica y el rezo son los medios con los que se ganan la vida los ciegos, pero no obtienen más que un mendrugo de pan. La gente dijo, el musulmán dice la verdad, y el rezador este quiere actuar injustamente. ¿Cómo va a ser esa plegaria el medio para adquirir una propiedad? ¿Cuándo ha incluido esto la ley religiosa? Algo se convierte en propio mediante la compra o la donación, el regalo, la herencia o medios similares. ¿En qué libro se encuentra esta nueva norma? Devuélvele la vaca o vete a la cárcel. El pobre miraba al cielo. Nadie conoce mi experiencia espiritual salvo tú. Tú pusiste esta plegaria en mi corazón. Tú creaste en él 100 esperanzas. No pronunciaba la oración vanamente, como José había tenido sueños. José vio en sueños al sol y a las estrellas inclinándose ante él como siervos. Confió en el sueño verdadero, en el calabozo no buscaba más que eso. Debido a su confianza, no le importaban ni la servidumbre ni el reproche, ya fueran mayores o menores. Se encomendaba a su sueño que brillaba ante él como un candil. Cuando le arrojaron al pozo, llegó a sus oídos un grito de Dios. Oh paladín, algún día serás rey para que puedas restregarles esta maldad por la cara. Quien profiere el grito no es visible, pero el corazón de José distinguió al orador del efecto. Por la locución entraron en su corazón fuerza, paz y apoyo. Mediante ese grito de majestad, el pozo se transformó para él en una rosaleda y un banquete, como el fuego para Abraham. Con esa fuerza soportó alegremente todas las penalidades que le sucedieron después,
igual que el delicioso sabor de la exclamación «¿No soy yo vuestro Señor?», persiste en el corazón de todo creyente verdadero hasta la resurrección, de forma que no se rebela contra las tribulaciones ni se resiste a obedecer las órdenes y prohibiciones de Dios. La mermelada de rosas del deleite espiritual digiere el bocado, es decir, el decreto divino que confiere amargura. Pero quien no confía en la mermelada de rosas vomita el bocado asqueado. Quien haya soñado con el día de Alast, alianza entre Dios y los espíritus de los elegidos en la preexistencia, está en el camino de las obras de devoción, ebrio, como un camello borracho lleva la carga sin flaquear, sin preguntar y sin cansarse. La espuma alrededor de su morro, es decir, su confesión de fe, es testigo de su intoxicación interior y del ardor de su corazón. Por la fuerza otorgada, el camello se vuelve como un fiero león. Bajo el pesado fardo come poco. En su anhelo por la camella, 100 inaniciones no le pesan. La montaña le parece un cabello. Mas quien no haya soñado así con Alast, no se convierte en siervo y buscador de Dios en este mundo. Y si lo hace, siempre está cambiando y rectificando con vacilaciones. Da gracias a Dios un momento y se queja durante un año. Va hacia adelante y hacia atrás en el camino de la religión con 100 dudas y ninguna certeza. Te debo la exposición de esto. Has recibido el compromiso. Y si tienes prisa, escucha la sura que empieza con «No hemos abierto». Puesto que la explicación de este tema no tiene fin, pasa al litigante de la vaca. El que la había matado dijo: «Ese impostor me llama ciego a causa de este crimen. Oh Dios, es una inferencia muy satánica. ¿Cuándo he rezado como los ciegos? ¿Cuándo le he pedido a nadie salvo al Creador?» El invidente en su ignorancia tiene esperanza en sus criaturas. Yo en ti, porque en toda dificultad se vuelve fácil. Ese cegado me cuenta entre los ciegos. No ha visto la humilde súplica de mi alma y mi total devoción a ti. Mi ceguera es la del amor. El amor te vuelve ciego y sordo, oh Hassan. Estoy ciego a todo lo que no sea Dios. Veo por él. Es lo que requiere el amor. Di, ¿no es así? Oh tú, que ves, no me consideres invidente. Giro en torno a tu gracia, oh eje. Igual que le mostraste un sueño al veraz José y fue un apoyo para él, tu gracia también me mostró un sueño. Esa interminable plegaria mía no era un juego vano. Tus criaturas no entienden mis pensamientos ocultos y creen que mis palabras son tonterías. Están en su derecho, pues ¿quién conoce el misterio del invisible, salvo el conocedor de secretos y ocultador de faltas? Su adversario le dijo: «Vuélvete hacia mí, di la verdad. ¿Por qué has girado tu cara hacia el cielo, tío? Eres fraudulento e incitas al error. Hablas de amor y cercanía a Dios. Puesto que estás espiritualmente muerto, ¿con qué cara vuelves tu rostro a los cielos?» Con ocasión de esto se alzó un clamor en la ciudad, mientras el musulmán se arrojaba al suelo llorando. «Oh Dios, no avergüences a tu siervo, no soy malvado, no divulgues mi secreto. Tú sabes la verdad, y las largas noches durante las cuales te llamaba con 100 súplicas. Aunque eso no tenga valor a los ojos de la gente, a los tuyos es como una lámpara brillante». ¿Sigo? Vale, vamos a ver. Vamos a verlo paso a paso. De todas maneras, fijaros que hay una contraposición y una incomprensión. Todas las cuestiones humanas se ganan. ¿Cómo es que la gran cualidad, como el gran arte,
la gran espiritualidad no se gana. Esto es incomprensible. Lo que está haciendo es poner las dos actitudes una frente a la otra, la incomprensión de que la gran cualidad no se gane, no sea fruto del propio trabajo, los propios méritos, aunque haya de trabajar y haga como este señor que oraba día y noche y tal, pero era don, no había manera de... Y esto es una de las cosas que hay que comprender en profundidad para no volverse tarumba en el camino espiritual. Que hay que trabajar, pero que no sirve para nada el trabajo. Vamos a verlo un poco más en detalle todo, porque la historieta es larga. Lo que no sé si quedará grabado con la vocecita de... La prueba está ya. El dueño de la vaca le llevó ante el profeta David insultándole, llamándole idiota y criminal. ¿Qué oración es esa?, le repetía. El pobre le repetía que había orado largamente a Dios y que tenía la certeza de que su oración había sido escuchada. Fijaros, ¿qué oración es esa? O sea, tú pides y patapam te cae. Tú estás un poco... Y el otro insiste, repetía que había orado largamente y que tenía la certeza de que su oración había sido escuchada. Tenía la certeza que la vaca había llegado aquí como don de Dios. Y el otro dice, ¿qué don de Dios ni que 8 cuartos? Es mi vaca, ¿no? ¿Veis el discurso? Las dos líneas del discurso. El dueño de la vaca clamaba a los musulmanes diciendo: ¿cómo va a conseguir una plegaria que mi propiedad sea suya? Si las cosas fueran así, los pordioseros serían pronto aristócratas. O sea, tú, claro, fíjate, si eso lo aplicas en la vida cotidiana, es que no tiene pies ni cabeza, porque cualquiera pide, le cae y ya está, ¿no? Acusaba al pobre de ser un pedigüeño como los ciegos, pero los ciegos no obtienen más que un mendrugo de pan. Todavía aceptaba, bueno, tú haces así, pero si te caerá un mendrugo, ¿eh? No conseguirás la gran cualidad, la gran espiritualidad, eso no lo conseguirás. Los musulmanes daban la razón al dueño de la vaca y se decían: ¿cómo va a ser la oración el medio para obtener una propiedad? ¿En qué ley religiosa está dicho eso? Eso está claro, ¿no? Como tú ahora, una cosa que es de mi propiedad, ahora tú dices que Dios te la ha concedido y pasa a tu propiedad, pero bueno. Le decían al pobre: devuelve la vaca o vete a la cárcel. El pobre se lamentaba de que nadie conocía su experiencia espiritual. Exactamente, que no entendían que las cosas funcionan así y que él sabía que recibía el don. Ya veremos que después lo planteará cómo distinguir, porque claro, los dones llegan por vías naturales, no vienen por misterio, por milagro. Este señor tenía alimentación porque le llega la vaca, por vías naturales, no que se le ponga un filete ya hecho, ¿no? Sino que le llegan por vías naturales. ¿Y cómo distinguir lo que es don, que llega por vía natural y no pensar que es vía natural? Ya luego lo trataremos un poco más. El pobre decía: tú pusiste la plegaria en mi corazón, tú creaste 100 esperanzas. No pronunciaba la plegaria vanamente, esperaba y confiaba recibir el don. Exacto, él esperaba y confiaba en recibir el don. Estaba cierto que lo recibiría. Lo cual, fijaros que también es una cosa muy curiosa, y es que no va según la lógica de la vida cotidiana, y es que uno sabe que lo que espera es don gratuito y sabe que lo recibe, que lo recibirá. Bueno, si es don gratuito, ¿cómo sabes que lo recibirás? Pues lo sabe, y se sabe, por la promesa que hay dentro, lo dirá.
Como José, con el sueño en que vio al sol y a las estrellas inclinándose ante él como siervos, confió. Desde su confianza en el calabozo no le importaba su O sufrimiento. sea, lo mismo que José, allá en el pozo que le metieron sus hermanos, estaba seguro de que Yahvé le salvaría y le daría un reino y tal. Y entonces, como estaba seguro de eso, pues las cosas, las penalidades de estar allá metido en aquella prisión, pues no las soportaba alegremente y bien. Lo mismo podría aplicarse a cualquiera que intenta hacer el camino espiritual y tiene la certeza de que recibirá lo que está esperando. Tiene la certeza y esa certeza es la que le hace soportable todos los esfuerzos y toda la espera y bueno. Cuando le arrojaron al pozo, oyó en su interior el grito de Dios: algún día será rey. Quien profiere ese grito no es visible, pero José distinguió a quien lo profería. Sabía que recibiría el don. Sí, no, la promesa interior no tiene fundamento exterior. Es parte del don, es el inicio del don, si quieres, el seguro del don que va a recibir, pero no tiene ningún signo exterior. Y claro, el que lo ve exteriormente dirá, pues este señor le falta un tornillo, ¿no? Por ese grito, el pozo se transformó en una rosaleda y un banquete. Con esa fuerza soportó todas las penalidades. Así nosotros en esa vida, conociendo nuestra verdadera naturaleza, podemos soportar todas las penalidades de esta vida. Esperamos recibir el don del reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Es lo único en que consiste el don, es ese reconocimiento. ¿Dónde está? Aquí. No, un momento. ¿Sí? Espérate, sí. Con el grito interior se transformó su prisión en rosaleda y en banquete y se portó todas las penalidades. Aquí está la gracia, en la certeza esa sutil que parece no tener ningún fundamento y que tiene el mayor fundamento que cualquier fundamento puede tener. Es decir, cuando uno está trabajando en intentar conseguir la cualidad humana honda, la sabiduría, la belleza, etc., tiene una certeza en lo que todavía no tiene, pero sabe que lo va a tener, porque empieza a tenerlo de alguna manera. Eso sutil que es la afirmación, el grito de Alá en su propio interior, es la base de su certeza que hace que él continúe, ¿no? Esto es un fenómeno que se da en la ciencia, en el arte, en cualquier cosa que sea sutil, que quien percibe el testimonio de que vale, aguanta lo que haya que aguantar y sigue, y desde fuera nadie puede saber cuáles son las razones por las cuales lo hace, porque es que en realidad no hay ninguna razón, ninguna justificación, es un testimonio interno que solo él puede reconocer de que sí, que por ahí, que no pasa nada. Y por otra parte, fijaros, ese don que se recibe no es más que el reconocimiento de nuestra propia naturaleza. No es una bajada de Dios, ni que te dan no sé qué, es despertar a tu propia naturaleza.
y despertar a la propia naturaleza es tan difícil que te lo tienen que dar porque si no, no llegas. Y se entiende, porque si yo tengo que reconocer que mi verdadera identidad, que mi verdadera realidad es esta inmensidad, es lo absoluto, mi vida cotidiana, siempre ocupada en mis pequeños asuntos, deseos y temores, me impide reconocerlo. Y parece que sea una pretensión absurda y soñadora, ¿no? Tienes ya ahí el poder reconocer eso, reconocer esa naturaleza nuestra, es el don, es la sabiduría, es la gran cualidad. Lo que pasa es que no hay que poner tanto la vista no hay que poner tanto la vista en la esperanza, sino en darte cuenta que ese don ya lo tenemos. Sí, pero la esperanza sirve en que sabes que lo tienes, pero lo sabes aquí. Eso, es decir, El resto lo ignora. Y hasta que no lo sepa el resto, y por lo tanto, pero hasta que no dejes de buscarlo, no te darás cuenta que ya lo eres. Él diu, claro, de alguna manera tienes que enfocar lo que ya tienes. Sí, 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 pero el enfocar lo que ya tienes es tan difícil como ver a Dios. Sí, sí, sí. Porque claro, por otra parte, si también decimos no somos nada, ¿quién es el que busca? Estás formándote un yo, un algo. Por tanto, eso tiene que desaparecer para que aparezca lo que realmente es en la nada. Tiene que refinarse la búsqueda a base de que te des cuenta de tu radical impotencia y por otra parte haya, como en el caso de José y en el caso del pobre de la vaca, tiene que tener el testimonio interno de que ahí está. Lo tendrás, ¿no? Lo tendrás no en virtud de la calidad de tu búsqueda, sino porque sí, porque te lo han dado, en definitiva. Porque tu vecino es tan bueno y tan esforzado como tú y se queda sin verlo. No, bueno, eso es muy semejante a lo que pasa en el arte o pasa en la ciencia, ¿no? No es cosa de creerlo, sino que se te dé. Se te dé en el seno de tu trabajo intenso. Pero si no hay trabajo intenso, no cae. Eso seguro. Yo creo que practicaba... Esta misma conexión es rara. La misma conexión es rara. Tú tienes que sudar como un chino para conseguirlo sabiendo que eso no sirve para nada. Pero que solo en el intento imposible de conseguirlo, se te da. Eso te iba a decir, que yo una vez me parece que lo dijiste y lo puse en práctica, hacer como ya lo sabes de aquí, como si, decías, Sí. como si, y esos intentos de ir practicando como si ya lo tuvieras, aunque no lo tengas, te va ayudando. En realidad todos los procedimientos de silenciamiento es un como si. Es un como si, que tu cabeza dice, haz así, porque haciendo así, como si lo vieras, para que lo veas, ¿no? Los intentos es lo mismo, ¿no? Sí, son intentos. También que no hay métodos, ¿no? Está hablando de... Hay método, pero no sirve para nada. Tú eso lo sabes perfectamente. Hay método, hay procedimiento, y si no empleas procedimiento no consigues nada, pero el procedimiento es incapaz de generar la cualidad. Es incapaz, totalmente incapaz. Y por tanto, en realidad, la cualidad es quitarse de en medio el método, de hecho, aunque tengas que practicarlo de camino, en la elaboración y en la concepción, y tú lo utilizas como si sirviera para algo, sabiendo que en definitiva la cualidad es liberarse de eso.
en el caso de la vida espiritual es liberarse de que aquí hay alguien que busca o consigue nada. Cuando te liberas de eso, entonces. Y liberarse de sí mismo, morir de sí mismo, pues nadie muere de gusto. No hay manera, no hay manera. El yo, cuya función es mantenerse vivo y mantener vivo el organismo, se defiende como un gato panza arriba, no se deja. Y por tanto hay que utilizar todos los métodos posibles para dominar al gato, pero el gato no araña continuamente y no se deja hasta que un hechizo no tranquiliza. En realidad, él dice un hechizo, algo así como un hechizo, no sabes cómo ocurre, pero ocurre. El grito en su interior tenía el sabor de ¿no soy yo el Señor? Del día de Alast, el día de la alianza de Dios con los espíritus elegidos en la preexistencia. Ese sabor permanece en el corazón de los creyentes hasta el día de la resurrección. Este texto es precioso. Ya sabéis el día de Alast, lo que significa, ¿no? Pues sí. Según el Islam, y me parece que está en el Corán esto, en la preexistencia, Dios reunió a todas las almas y les dijo, y les preguntó, ¿no soy yo el Señor? Y todos dijeron, sí, tú eres el Señor. Y después nacen. Pero se quedan dentro de ellos, ¿no soy yo el Señor? O sea, podríamos decir que es equivalente, no soy yo el que eres. Si tú llegas a comprender que yo soy el que soy y fuera de mí no hay otro, esto da un sabor que permanece en el corazón hasta el día de la resurrección. Pero fijaros que es otra manera de aludir al reconocimiento y que uno podría aplicárselo, es muy hermoso aplicárselo a sí mismo en muchas ocasiones cuando tienes líos de todo tipo, inseguridades. No soy yo el Señor, pues tranquilo. Te estaría indicando como que este anhelo o este conocimiento viene del origen y lo llevas mientras vives. Sí. No solo viene del origen, sino que podríamos decir que se afirma constantemente, yo soy el Señor. Reconoce, no soy yo el Señor. Reconoce, no soy yo el Señor. ¿Qué temes? ¿Qué pasa? En ti no hay otra realidad más que la mía. Es precioso, es soberbio, es una idea extraordinaria que está revestida con unas creencias y unas maneras de expresarse que son extrañas para nosotros occidentales, pero la idea es soberbia. Ese sabor es como la mermelada de rosas que digiere todo bocado de amargura de los decretos divinos. Claro, todo bocado de amargura, que siempre es un decreto divino, el yo soy el Señor, hace que sea dulce. Quien tiene en su mente el día de Alast, anda por el camino como ebrio, como un camello borracho lleva su carga sin flaquear. Se vuelve como un fiero león. Claro, quien sabe, quien oye en su propio interior ese no soy yo el Señor, bueno, pues anda ebrio, va como un león entre la vida y ebrio y no se asusta por nada porque como su propio ser, como el rincón más íntimo
de su intimidad está resuelto. Quien no tiene en su corazón, ¿no soy yo el Señor?, no se convierte en un buscador de Dios constante y sin vacilaciones. Duda, da gracias un momento y se lamenta durante un año. Va hacia adelante y hacia atrás con muchas dudas y pocas certezas. Muy bien. Quien no tiene esa conciencia, no tiene ese algún grado de reconocimiento de no soy el Señor, es Él. Y entonces son vacilaciones, dudas, ahora para aquí, ahora para allá, y luego dice un momento de gracia, de certeza, y un año de duda, ¿no? Y vive toda su vida con muchas dudas y muy pocas certezas. Esta es nuestra triste historia. Muchas dudas y contadísimas certezas, si es que hay alguna. María, ¿y por qué dices que todo bocado de amargura es un decreto divino? Porque es que hay alguien fuera de él. No hay nadie, pues todo lo que haces es él que lo hace. Bueno, ¿sea amargura o no? Entonces... Sea amargura o no, pero si tú sabes, tú como animalito que eres, hay cosas que te saben amargas. Pero si tú sabes que no eres ese animalito, que eres yo soy el Señor, entonces pues no pasa nada porque Dios ponga que te quedes sordo, como por ejemplo me está ocurriendo a mí. ¿No? Es un decreto divino. No pasa nada, es su decreto. Y aquí está precisamente, como todo es su decreto, que es la predestinación de la doctrina cristiana. Como todo es su decreto, ¿para qué caray sirve la oración? ¿Para romper su decreto? Este es el problema que plantea. ¿No soy yo el Señor? Es el testimonio en la mente y en el corazón de la dimensión absoluta de todo lo real. Esto es traducido a un lenguaje más próximo a nosotros. No soy yo el Señor, es el testimonio en la mente y en el corazón de la dimensión absoluta de todo lo real y de mi propia dimensión absoluta. La dimensión relativa es una construcción del animal para vivir, pero no es real. Está en la mente, pero no está ahí fuera. Y en cambio yo soy el Señor, la dimensión absoluta sí que lo es. Quien no reconoce su propio fundamento y no se asienta en él, busca firmezas donde solo hay suelo de arena. Los vientos le arrastran de un lado para otro por falta de un peso fuerte en su corazón. Asentarse en el propio fundamento es don. Está bien esto, ¿eh? Quien no se asienta en su propio fundamento va como casa edificada sobre arena. Los vientos le arrastran para un lado o para otro, porque en su corazón no hay un peso. Yo soy el Señor, es el peso que hace que no te mueva nada, ¿no? Pero para asentarse en ese fundamento, asentarse en el fundamento no es fruto de un logro que yo pueda conseguir, es un don. Porque, ¿cuál es el fundamento? Es el reconocimiento de no soy yo el Señor, y eso, si no lo dice Él en mi corazón, yo no lo puedo saber, no lo puedo. ¿Y don es igual a gracia? ¿Eh? Don es como Sí, gracia. sí, ¿Y aquí la palabra gracia te gusta? A mí no me gusta. No me gusta por las resonancias teológicas que tiene, pero es el mismísimo significado, gracia, es decir, una palabra Algo gratuito. ¿no? Sí, gratuito. Los señores hacían la gracia de no sé qué, ¿no? Como Dios es el Señor, pues se utiliza el término de gracia. A mí no me gusta y lo utilizo lo menos que puedo, porque tiene unas resonancias teológicas y creyentes muy complicadas, y entonces a la gente. Además no es un término que se utilice
Si no es en ámbitos cristianos, y esto no se utiliza por ningún lado. Pero los musulmanes sí que utilizan, los musulmanes. Sí, sí, los creyentes sí, claro, los musulmanes mucho. No sé si el término es gracia, no sé cómo lo dicen ellos, pero es el equivalente. Y luego Rumi comenta, este tema, señores, no tiene fin. Podríamos estar hablando Volvamos a la vaca, horas y volvamos horas a la y vaca. horas, ¿eh? Volvamos a la vaca. Sí, volvamos a la vaca. No tiene fin. Pero no soy yo el Señor. Esta pregunta o esta certeza o... Más que una pregunta, es una afirmación. Vale, esta afirmación a día de hoy no puede tomar esta forma. ¿Cómo que No, se puede decir con términos menos musulmanes y más judíos, Hombre, no soy yo que soy, Esto es totalmente judío. y si no, pues, no, ¿eh? Eso es totalmente judío. Dices menos judíos, no, eso es totalmente judío. No soy yo eso, sería... ¿qué? No soy yo eso, sería menos... Sí, pero eso es tampoco, Sí. tampoco retórico, no tiene fuerza expresiva. Claro, tú puedes decir, no soy yo el único, hay muchas maneras de decirlo, sí. ya, pero si yo tuviera que indagar, o si nosotros tuviéramos que indagar sobre esta certeza que él afirma que todo buscador tiene, no lo puedo trabajar bajo la forma, no soy yo el Señor. Yo creo que buscando no lo Porque el encontraría. Señor, ¿qué pasa con el Señor? Pero el Señor. Creo que con esta forma... A mí la expresión no me molesta, pero se puede decir a quien tenga alergia al teísmo, pues se puede decir, no eres lo que es. Y en términos Pero budistas, fíjate, en términos budistas, ¿cómo podríamos decir? no soy la budeidad. Eso lo dicen ellos, Mi ser es la budeidad. No soy yo la budeidad y por tanto no soy la iluminación misma. Por tanto, ¿qué viene? ¿No? Esta forma tiene una fuerza especial porque es una afirmación que está dentro pero que no procede de ti. ¿No? Pero es verdad, suena ateísta, no Sí. tiene por qué serlo, pero suena Sí, ateísta. si quieres buscar una expresión que no sea teísta, ¿verdad? Es lo que estamos buscando. sí. Se pueden inventar las que quieran. No, me refiero que tiene su gracia investigar esto sabiendo que la fórmula no puede ser esta. Para mí no puede ser esta. Sí, no, pero sí. Pero fíjate que una cosa es vivir lo que la fórmula dice y otra cosa es cómo expresarla. Lo importante es vivir lo que la fórmula dice. Y si vives lo que la fórmula dice, la fórmula lo mismo te da. La afirmación esta que parece banal, el tema no tiene fin, volver a tomarlo, es muy interesante porque quiere decir que los intentos por casar la dualidad con la unidad absoluta, puedes dar vueltas y vueltas y no hay manera, porque cualquier razonamiento que se haga intentando unirlas es dual. Bueno, pues volvamos al de la vaca. El pobre proclamaba que nunca había rezado como los ciegos, porque nunca había pedido nada a nadie salvo a él. No estaba buscando bienes materiales. El ignorante tiene esperanza en las criaturas, el pobre solo en él, por quien toda dificultad se vuelve fácil. Ninguna criatura es un punto de apoyo sólido, solo lo es eso que es mi propio ser. Esto, si lo meditamos suficientemente y lo pensamos en profundidad,
el convencimiento que ninguna criatura es un punto de apoyo sólido. Nadie. Ni la más querida. Que solo eso, que es mi propio ser, es un punto de apoyo sólido. Y si ninguna criatura, quiere decir ninguna ocupación, ningún éxito, ningún amor, nada de nada, es sólido. Solamente eso que es mi propio ser, es sólido. El dueño de la vaca no vio su humilde súplica y su devoción. Cegado hacía ciego al pobre que no tenía otra ceguera que la del amor. Hay mucha repetición de la palabra, pero yo creo que está bien. Cegado hacía ciego al pobre que no tenía otra ceguera que el amor al absoluto. El pobre era ciego a todo lo que no fuera Dios, veía por él. Claro, quien es ciego a todo lo que no es Dios, ve por él. Es una manera de expresar que no soy yo el Señor actuando. Sus plegarias no eran un juego vano. Los ignorantes creen que sus plegarias son tonterías. Las plegarias asientan en eso. No. ¿Para qué sirven las plegarias? Para ayudar al reconocimiento. Predisponen a ayudar al reconocimiento, y el reconocimiento es don, pero la plegaria es una aproximación a eso que es, intentando reconocerlo. Nada más. ¿Quién conoce al invisible si no es el conocedor de secretos y el ocultador de faltas? ¿Quién le conoce sino él? ¿Y quién no es otro de él? Evidente, entonces, como ha dicho antes, que veía por él, has de llegar a comprender que si tú llegas a la sabiduría, al conocimiento, él es el que llega. No tú, ¿no? El invisible conoce al conocedor. Y el ocultador de faltas, el ocultador de faltas, quiere decir el clemente, es el que se reconoce a sí mismo. Perdón, ¿cómo es eso lo de las faltas? ¿Cómo es que...? Sí, dice el reconocedor de faltas, al ocultador de faltas, llama a Dios al ocultador de faltas, que es lo mismo que decirle el clemente, que no tiene en cuenta. Es uno de los títulos más amados por el Islam respecto del clemente. Todas las suras, menos una, empiezan por el clemente, el misericordioso, el clemente, el misericordioso. Sí. El don es el reconocimiento que solo él es el conocedor y el sabio. Solo él es el conocedor del sabio. De aquí que el sabio sea muy humilde, porque sabe que él no es nadie, que su sabiduría es de él. Quien se cree sabio es un imbécil. Quien se cree sabio es un imbécil. No. Y quien se vende por sabio, vende paja. El dueño de la vaca continuaba increpándole como falsario, como espiritualmente muerto. Soliviantó a los musulmanes en contra del pobre y sus pretensiones. Mientras el pobre, arrojado al suelo, clamaba a Dios para que no le avergonzara ni divulgara su secreto. Tú sabes las largas noches durante las cuales te oraba con 100 súplicas, le decía a Dios. O sea, no es que estuviera sin hacer nada, pero el dueño de la vaca estaba razonando y convenciendo a los musulmanes que este tío está un poco torrado, ¿no? Y aquí está la contradicción de
de que él convenciendo a los musulmanes y los musulmanes aceptando los razonamientos que hacía y por otra parte la certeza que él tenía. Lateral se está durmiendo. Lateral. Pot parlar o té bloquejat? No, no sé si te bloquejat. No, Està rient. Està rient. Sí. A veure... Ja ho entenc. No, no pot parlar. No puc parlar, És que... és que això s'ha dit bloquejat, Antoni, que Ara. m'agrada. El sabio perdona las faltas. Si no, yo no digo que sea falta, simplemente constato que se estaba durmiendo. Porque tenía gracia son palabras del pobre que dice: no tengo valor a los ojos de la gente, pero mi sinceridad lo tiene ante ti. Solo puedo argumentar de su sinceridad. Y aún, porque como el yo es astuto como un demonio, por eso nuestros antepasados hicieron el demonio, siempre intenta llevar al agua a su molino, siempre intenta llevar al alma a su molino, y nunca puedes estar totalmente cierto de que estás en línea recta sin volver para atrás, ¿no? Para llevar al agua a su molino. Rumi está reflexionando sobre la invocación. La invocación viene amarrada a que yo te responderé. Esto conviene que lo penséis. La invocación, o sea, la plegaria, viene amarrada a yo te responderé. Que es aquello de Jesús. Pedid y se os dará. Utiliza un caso extremo, el del fiel que pide un medio de subsistencia lícito sin tener que trabajar ni esforzarse, y que Dios oye su plegaria y pone en su cabaña una vaca, que el que oraba toma como la respuesta de Dios, la mata y come de ella. Pero la... Sí, toda esta historia, claro. Pero la vaca tenía propietario, la cuestión quedaba planteada. ¿La vaca es una respuesta a la plegaria o apropiarse de ella es un delito? Aquí estaba la cuestión que el pobre que come la vaca estaba seguro que era don de Dios y los otros dicen que don y que 8 cuartos. Tú te has apropiado de la propiedad del vecino. Quien tiene a Dios de su parte, ¿quién tiene Dios de su parte? ¿El que suplicaba o el propietario de la vaca? ¿Cuál es el sentido profundo con relación a la plegaria de este curioso caso que propone Rumi? La plegaria concede dones, pero los dones vienen a nosotros por vías normales. ¿El efecto es de la plegaria o es efecto de los avatares de la vida? Como en el caso de los marinos, ¿se salvan por la plegaria del sabio o se salvan porque en el apuro atinan con la maniobra atinada del barco? Tengo que cambiar la atinada. ¿Entendéis? O sea, como que todos los dones llegan por medios naturales, por causas segundas, dice él. Por medios naturales, entonces dice que siempre cabe la posibilidad de, bueno, esto me ha llegado por los marinos porque, mira, el miedo nos ha hecho reaccionar y solamente el que conoce sabe que no son casos naturales. Que la fuente no son casos naturales, aunque tiene que llegar por casos naturales. El gran don es reconocer de dónde vienen los dones. El gran don es reconocer de dónde vienen los dones. Como siempre es reconocer. Oye, Esto tampoco se puede probar. Te lo he puesto yo para que luego te acuerdes de cambiarlo. Eso de las causas naturales, ¿cómo se puede entender lo de las causas naturales? Un poco más alto. Lo de las causas naturales, ¿cómo se puede entender? Causas naturales quiere decir que voy a ponerte un ejemplo un poco absurdo, pero si tú rezas
a Santa Gema Galgani para que te cure un cáncer de estómago, pues lo más normal es que haya una serie de casos. Un médico pueda explicar por qué eso ha sido ocurrido así y no es cosa de Santa Gema Galgani. Aunque el que sufre, quien se cura, dice, bueno, esto ha sido cosa de Gema Galgani. ¿Entiendes? O sea, no puede llegarnos a un animal como nosotros, todo nos tiene que llegar por vía de animales. Y entonces eso puede tener una doble lectura. Uno que no tenga una vivencia interior, pues dirá, bueno, estos son los casos naturales, ya está, será todo lo excepcional que quieras, pero son casos naturales. En cambio, el que tiene la vivencia espiritual puede hacer otra interpretación. Puede hacer otra interpretación que no es falsa, sino que es ver la realidad, se puede ver por el lado de la realidad relativa o del lado de la realidad absoluta. Y es verlo por este lado. En realidad, todo es un gran milagro y un gran don. Aunque los científicos puedan explicarlo después con teorías sofisticadas, el que todo exista como es, tendría que estar toda la vida humana, individual y colectivamente, tendría que estar enfocada a apreciar esta inmensidad y riqueza y belleza del don de la existencia. Pero estamos ocupados en que me hagan caso, en ganar dinero, en que me quieran, en que no sé qué, y se pasa el tiempo. No. Es que ver cómo funciona el cuerpo humano ya es un milagro. Ah, sí, por supuesto. Tu cerebro, que tú puedas ver, que puedas oír o que puedas pensar, pues esos billones de conexiones de las neuronas y yo qué sé, si eso pierde, es más complejo que el cosmos, nuestro cerebro. De cómo David, la paz sea con él, escuchó lo que ambas partes tenían que decir e interrogó al acusado. Cuando llegó el profeta, David preguntó: ¿qué es todo esto? ¿Qué ocurre? El demandante dijo: oh profeta de Dios, justicia. Mi vaca se metió en su casa, él la mató. Pregúntale por qué y que explique lo que ocurrió. David le dijo al pobre: habla, oh noble, ¿por qué has destruido la propiedad de esta persona honorable? Cuidado, no hables incoherentemente, expón tu caso para que el asunto y la causa puedan resolverse. Respondió: oh David, durante 7 años pasé día y noche invocando y suplicando. Esto es lo que buscaba de Dios. Oh Dios mío, quiero una forma de subsistir lícita y sin esfuerzo. Hombres y mujeres conocen mi lamento. Los niños pueden confirmarlo. Pregunta quien quiera sobre ello para que responda sin tortura ni daño. Inquiere tanto abierta como secretamente lo que este mendigo de raído manto solía decir. Después de tanta invocación y clamor, de repente vi una vaca en mi casa. Mi ojo se nubló, no por el hambre, sino por la alegría de que la súplica hubiera sido aceptada. La maté para poder dar limosna en agradecimiento de que el que conoce lo invisible hubiera escuchado mi plegaria. Aquí explica que ni David acaba de entenderlo. ¿Sigo el otro trozo? ¿Sigo el otro Espera. trozo? Ni David lo entiende porque no cuadra con las concepciones humanas. Pero él insiste que tiene en su interior el testimonio de que es un don divino y que ha estado buscándolo durante 7 años con plegarias, etc. Y al final convence a David. De cómo David, la paz sea con él, sentenció contra el que había matado a la vaca. David dijo: borra esas palabras y expone un alegato legal en esta disputa. ¿Crees que es tolerable que sin alegato yo establezca una norma incorrecta en la ciudad? ¿Quién te dio la vaca? ¿La compraste o heredaste?
¿Cómo te llevarás la cosecha? ¿Eres el granjero? Has de saber, tío, que la adquisición es como la agricultura. Si no siembras el producto, no te pertenece. Pues recoges lo que siembras, eso es tuyo. De otro modo, este acto de injusticia se sentencia contra ti. Ve y págale su dinero al musulmán, y no hables falsamente. Intenta obtener un préstamo y paga. No busques el mal. Oh rey, respondió, me dices lo mismo que dicen los opresores. David parecía no comprender la procedencia del don. Y lo condena según los criterios de la normales. Hoy en día, ¿cómo dirías que está el tema de esta comprensión? ¿Cómo diría que qué? Hoy en día, sí. ¿Cómo dirías que está la comprensión por parte de la sociedad de esta historia? No hay comprensión. Una de dos. Los son creyentes piden que Dios, le pides a Dios y te lo concede. Algún que teólogo tiene el problema, bueno, pero esto la predestinación y la libertad, ¿cómo se casan? Pero bueno, en Cataluña habrá 4 o 5 que alguna vez en su vida les ha preocupado ese problema, pero que lo vivan cotidianamente, no creo. Esos son los creyentes. Los que no son creyentes, ¿qué me explicas? Pero pasando quizás a otro tema, por ejemplo, el partido de Podemos, pues incluye que es partidario a favor de una renta básica para todo el mundo. Entonces quizás esto, por esta vía, pueda ser más, ya no es como antes, sino que hay un poco más de... ¿Un poco más de qué? De comprensión de que todos nos pertenece, a todos. De algún modo, para mí también creo que hay como un condimento muy político en esto. O sea, suena político porque está hablando de opresores. Está hablando de propiedad. Y medio como que me da la sensación de que él está queriendo anular esa concepción. Sí, pero claro, sí. no sé si se está cargando la propiedad. Se está cargando la propiedad. Claro. Sí. Entonces, hay que ver ahí cómo congeniar eso, ¿no? Sí, claro. Por eso dice Rumi que este tema no tiene fin. Se puede mirar desde el lado de la dimensión absoluta o la relativa. La relativa hay que arreglarlo todo con procedimientos políticos. Lo que dices tú de Podemos, ¿hay ahí una mayor cualidad? Pues yo no me atrevería a decirlo. Lo que hay es que la visión de que si no se arregla el problema de los pobres en este país vamos a tener una explosión y ellos están por evitar la explosión. Ya está bien evitar la explosión, pero no creo que sea ponerse en la piel de los pobres, o quizás sí, pero no estoy nada seguro. Los políticos siempre proceden como tiene que ser, por razones políticas, y las razones políticas no son fundamentalmente razones de benevolencia, sino de egoísmo colectivo. Porque al final la política lo que hace es manejar el egoísmo colectivo, hacer que el egoísmo de unos no se coma al de otros y hacer que todos puedan ser egoístas conviviendo. Esto es lo que hace la política y tiene que hacerlo. Pero claro, entonces ponerle cualidades hondas, pues... Pero es una demanda que está en la gente también. Sí, es una demanda que está en la gente, como hay la demanda de, yo qué sé, de que se bajen los sueldos. Pues también está, ¿sabes? En fin, los políticos no hay que hacerles más que el caso de vida, a ver si solventan un problema o no lo solventan, pero fuera de ahí. Y también habrá muchas veces los intentos de solventar un problema, no tanto solventar el problema, sino ganar las próximas elecciones, que es una cuestión diferente. Muchas veces hacen verdaderos disparates, como está haciendo el PP,
para ganar las próximas elecciones. Y Podemos, con respecto a Cataluña, ha corregido, pero también hacía lo propio para ganarse los votos del resto de España. Bueno, mientras se consiga sacar los que hay, que estoy seguro que lo hacen bien. De momento es una cosa Sí, sí, sí. de momento... Pero ya has visto que tampoco son trigo limpio, ¿eh? Tampoco. A pesar de que yo los prefiero a ellos, no son tampoco trigo limpio. Vale. De cómo apeló a Dios sinceramente contra la sentencia de David, la paz sea con él. Se postró y clamó. Darle una galleta. Se postró y clamó. Pero tú tienes el libro delante, ¿no? Tú chilla. Pero usted se tiene que grabar aquí. Sí, bueno, pero ahí ya llega. Sí, ya. Se postró y clamó: oh tú que conoces mi ardor interno, arroja esa llama al corazón de David. Pon en su corazón lo que secretamente has dejado caer en el mío, oh mi benefactor. Dicho lo cual, comenzó a sollozar y prorrumpió en sonoros lamentos, de forma que conmovió el corazón de David. Escucha, dijo, oh demandante de la vaca, dame un aplazamiento hoy y no procedas con el asunto disputado, para que pueda ir a un lugar solitario y preguntarle al conocedor de los misterios sobre estos temas mientras rezo. Suelo volverme así a Dios durante la oración. Tal es el sentido del deleite que siento en la plegaria ritual. Se abre la ventana de mi alma y de la pureza del mundo invisible me llega el libro de Dios sin intermediario. El libro, la lluvia de gracia divina y la luz caen a través de la ventana dentro de mi casa desde mi fuente auténtica y original. La casa sin ventana es el infierno. Abrir una ventana, oh siervo de Dios, es el fundamento de la religión. No golpees cualquier arbusto con tu hacha. Ven y utilízala para excavar una ventana. ¿O acaso no sabes que la luz solar es el reflejo del sol tras el velo? ¿Sabes que los animales también han visto esto, el sol externo? ¿Qué es, pues, la iluminación referida en el texto «Otorgué honores a mi Adán»? Estoy sumergido en la luz como el sol. No puedo diferenciarme de la luz. El que yo vaya a recluirme y a rezar tiene por objeto enseñar a la gente el camino. Tuerzo las cosas para que este mundo se enderece. Ese es el sentido de la guerra, es engaño, oh paladín. No hay permiso para contar más, de lo contrario habría salido todo levantando el polvo del mar del misterio. David continúa hablando en este tenor y la comprensión de la gente estaba a punto de quemarse. Entonces alguien le agarró del cuello por detrás diciendo: no tengo duda alguna sobre su unidad. En ese momento volvió en sí, terminó el discurso, cerró los labios y se dirigió al lugar en el que estaba solo. Vamos a ver. El pobre rogó a Dios que pusiera en el corazón de David el mismo fuego que había puesto en el suyo. Sí, o sea que en este caso rogó que David recibiera el don. Dicho esto, se puso a sollozar y a lamentarse de forma que conmovió el corazón de David. David, dirigiéndose al demandante de la vaca, le rogó que le diera un aplazamiento del asunto para retirarse a orar y preguntarle a Dios durante la oración. Sí, se da cuenta de que algo se le está escapando y se retira de orar. David expuso que solía actuar así. En la oración se abre la ventana del alma y la gracia y la luz cae en el alma a través de la ventana como si brotara desde su fuente. Esta idea, una imagen también muy hermosa, es la ventana del alma. La ventana del alma es abrir la mente y el corazón a la dimensión absoluta, que es el fundamento de la religión. David, Y para eso
la oración sirve porque estás buscando la ventana. David se pone a reflexionar sobre las ventanas en el alma. Una casa sin ventanas es el infierno. Las ventanas son el fundamento de la religión. La ventana es la apertura a la dimensión absoluta de la realidad. Fijaros, una casa sin ventana es el infierno. Una casa que solo vive la dimensión relativa, que toda perece y se deshace, es un infierno y desengaña, es un infierno. En cambio, si tienes ventana, que es la apertura a la dimensión absoluta de la realidad, ese es el único fundamento que hay de la religión, no hay otro. ¿No? Todo lo demás son mitos y cuestiones culturales que explican y tal, pero la cuestión fundamental es abrir la ventana del alma. Dice que lo hace sin intermediario, sin intermediario, sí. Aquí en el libro. Sí. Sí. Bueno, sí, no. El abrir la ventana del alma, en realidad ni él la abre, se la abren, pero la tiene que buscar. Tiene que buscar y quien se la abre es la dimensión absoluta misma. Utiliza tu hacha para abrir una ventana en tu casa. Que entre en tu casa la luz solar, porque la luz solar es el reflejo del sol tras el velo. Apáñatelas, y este es uno de los problemas más graves que tenemos en nuestra sociedad, y es que el colectivo humano tenga una ventana abierta, que las tiene todas cerradas. El sabio está sumergido en la luz. Es la luz como el sol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha desaparecido él. Y es el que es. No puede diferenciarse de la luz. En este sentido, las afirmaciones que se hacen de Jesús valen para todo sabio. David va a orar para enseñar a las gentes. Confía de lleno en los decretos divinos. Tuerce, fuerza las cosas para que luego se enderezcan. Aquí el amigo Rumi salva al profeta. Salva al profeta y dice, todo esto lo ha hecho para enseñar a las gentes. No es el que le estaba patinando, sino que lo ha hecho para enseñar a las gentes. Dice que a veces hay que torcer para que bueno, está muy bien, pero es defender al profeta, ¿no? No hay permiso para hablar más acerca de la plegaria y los decretos divinos. No hay permiso para hablar más sobre el único, sobre la dimensión absoluta de todo lo real, que es lo real de lo real, y la plegaria, la invocación que pretende cambiar los decretos divinos. No hay permiso, es decir, es inútil. Tenéis que comprender, pero no intentéis construir una formulación, una teoría, como eran las teorías de la predestinación, una teoría que dé cuenta de esto. No porque como casas el único, que es la dimensión absoluta de lo real y lo real de lo real, con la plegaria que pretende cambiar los decretos divinos. ¿Y la plegaria de quién? Si no hay nadie. ¿Respecto de quién? Que tampoco es en el sentido que nosotros lo tomamos, ¿no? Dicen, no te metas por ahí. No te metas por ahí porque la lógica no es un instrumento como para que llegues a una buena solución, en cambio será un instrumento para que te armes un lío en tu corazón y en tu mente. Pero se puede formar una teoría de la vida. La podemos formar científicamente. Una teoría de la vida que será una mera aproximación y que todo el mundo deseará cambiarlo lo antes posible porque es inadecuada. Tampoco de la vida se puede hacer una teoría, de nada se puede hacer una teoría que realmente lo explique, pero de una manera definitiva.
pero en este caso menos porque es que el intento de hacer una teoría se está cargando, la teoría siempre trabaja dualmente, sujetos, objetos, etc., y lo otro está afirmando que es lo único. Entonces no cuadra, ¿no? Pero Por eso dice, me parece que sí, con los descubrimientos científicos hay un avance en la comprensión de la vida. Entonces, esto puede ayudar. Pero en ese caso, aunque fuera cierto, que yo lo pongo bastante en duda, hay cambios de la interpretación de la realidad que vamos a más complejo, que sea más hondamente conocido, eso está por ver. Pero es que aquí, en este caso, es que se intenta hacer una teoría de cosas que no pueden casar de ninguna de las maneras. No se puede hacer ciencia. No se puede hacer ciencia de la cualidad humana. ¿Cómo no se puede hacer ciencia del arte? No se puede. Simplemente no se puede. Porque la cualidad no es conceptualizable, no la puedes apresar en un concepto. Y aquí pasa algo parecido. María, plegaria es sinónimo de meditación. Sí, oración o meditación, sí. No se puede dar una razón que dé cuenta del poder de la plegaria y de los inalterables decretos de Dios. A ver, ¿cómo me casas esto? El poder de la plegaria, porque ha dicho que la plegaria va unida por voluntad de Dios a yo responderé, el poder de la plegaria y los inalterables decretos divinos, que es el único que es y que actúa, etc. No hay manera de casarlo. El planteamiento del problema nace de la dualidad, Sí. Dios-criaturas, y se pretende conjugarla con una actitud completamente no dual. Es imposible hablar de este tema sin quebrar el supuesto dual necesario al viviente. Es imposible hablar de este tema sin quebrar el supuesto dual. Es imposible... Sí, sigue. Es imposible situarse en el único sin quebrar la dualidad. Claro. Y es imposible situarse en la dualidad sin apartarse de hecho de la unidad. No hay manera de compaginar estas cosas. Y es lógico que no haya manera porque si nuestra naturaleza es ver, de humanos, es ver la realidad bifurcada, una relativa a nosotros y la otra absoluta, no se pueden casar. Porque si caso la absoluta con la relativa, deja de ser absoluta. Y si lo hago todo absoluto, deja de existir lo relativo. Es decir, tiene que haber a la vez una visión de la realidad relativa a mis necesidades y que eso está ahí. No, y está ahí. Esta dualidad no se puede hacer en una teoría unitaria, porque caería en un lado. Como la luz y la oscuridad, que Sí. no se puede casar. David continuó hablando en este tenor. La comprensión de las gentes estuvo a punto de quemarse. La gente dijo, bueno, o te callas o aquí no vamos a entender nada de nada, vamos a perder la fe que tenemos y yo qué sé, ¿no? Las gentes se acercaron a un conocimiento que no es comprensión. Su comprensión habitual se tambaleó. O sea, con estas argumentaciones la gente se acerca a un conocimiento que no es comprensión y que se carga la comprensión habitual. Y hasta aquí podíamos llegar. David volvió en sí, y dijo, bueno. Y se retiró luego. Bueno, nos ¿Y esto quedamos quiere aquí. decir que uno ha de llegar por sí mismo o con ayuda de los maestros? Tú has de llegar por ti mismo sabiendo que quien llega es el que ya está. ¿Entiendes? Precisamente llegarás cuando te des cuenta que nadie llega a ninguna parte. Pero no llegas por una comprensión, porque alguien te lo quiera meter en la cabeza unas Sin verdades intermediario. que aún no has- Porque tú haces el esfuerzo y se te da. ¿Apuntas?
Este señor a veces es pesadito, pero siempre es enormemente rico. Esto es súper importante porque es que muchísima gente, yo conozco Y después un cambia la vida. meditador un señor que da clases de meditación avanzadas, que dice que es la meditación de Patanjali. ¿Es qué? La meditación que hacían Patanjali, los sutras, y entonces él dice que se llega a través de la meditación a unos resultados, y que es así. O sea, todo lo contrario de lo que digo. Pues dile de mi parte que no ha entendido nada. No muchos, casi todos. Casi todos los que plantean métodos, sea el que sea, siempre hay un nexo causa-efecto. Y en Siempre. ámbitos Es que si no, no tendrían público. en ámbitos cristianos no te lo afirmarán, pero las prédicas lo están suponiendo. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos no te lo afirma. Puedes dudarlo, pero es que él no deja ninguna opción a la duda. Y se lo pregunté. Pues dile que medite mejor. No, yo le diría no solo mejor, que cambie de autor. Porque es sobre Patanjali. Bueno, pero Patanjali dice también lo correcto. Sí, pero María, cuando uno se focaliza y se queda en ese libro, que tampoco es tan grande, pues yo creo que habría que diversificarse un poco y a lo mejor volvería a Patanjali. Dile de mi parte que los sabios dicen: temo